Génesis, el capítulo número 22, vamos a leer el versículo número 1. Génesis 22, 1. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos edifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad y la necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, dando gloria a Dios. Bueno, quisiera esta mañana tocar aquí, si fuera posible, 3 cosas que me parecen a mí muy importantes, en las que podamos nosotros ser edificados de alguna manera o recordar lo que tantas veces nos han dicho. Y así esto nos ayude a
a que podamos tener una relación, aparte de más cercana, una mejor relación con Dios. Porque lo primero de lo que quiero hablar es la percepción que tengo de Dios. ¿Quién es Él? Segundo, ¿quién soy yo? Y tercero, lo que Él pueda hacer. Yo creo que esos tres aspectos, si uno los tiene bien definidos, nos ayudarán a caminar correctamente este camino que el Señor nos ha trazado. Lo digo porque al principio de esta escuela dominical leíamos de que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Pero también hay una advertencia de que nos cuidemos de esas filosofías. Y escuche, dice, y huecas sutilezas. Así que nuestro deber desde la enseñanza es poder ilustrar bien al pueblo cristiano para que tenga la capacidad de entender qué es lo correcto. Porque todos dicen conocer a Dios y a eso hay que ponerle mucho cuidado. ¿Quién es Dios? Porque no se trata de definirlo correctamente, ni de hacer una argumentación teológica adecuada. Se trata de algo que vaya más allá de lo común, de lo general a lo personal. Así que tendría yo que preguntarme esta mañana, no quién es Dios, sino quién es Dios para mí. ¿Sí me comprende quién es para mí? Muchos de nuestros himnólogos compusieron letras lindísimas. Hay un himno que dice, Cristo es mío, mío por la eternidad. Yo creo que uno coger la pluma para escribir algo como eso debe ser de una persona con una cercanía a Dios, con una relación con Dios muy profunda. Porque uno tener a Cristo, que es Dios, como mío, eso es sentido de pertenencia. Y para poder uno determinar que algo le pertenece, uno tiene que estar muy cercano a ese algo. Así que aquí no se trata de saber teológicamente quién es Dios. Yo creo que aquí hay que ir más allá. ¿Cuántos creen que necesitamos tener un Dios cercano a nuestra vida? Pudiéramos decirlo esta mañana, un Dios unipersonal. No el Dios del mundo, sino mi Dios. Lo digo porque la Biblia dice que algunos, escuche esto, se atrevieron a adorar al Dios no conocido. A mí me ha impactado siempre que leo eso en Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es posible que en el Areópago, que en ese lugar la gente decidiera adorar a quien quisiera? Dice, pasando por vuestros santuarios, en todo servo que soy muy religiosos, porque pasando por ellos vi una inscripción donde hay personas que se atreven a ofrecer ofrenda al Dios no conocido. No sé si Pablo lo diría de una manera sarcástica, porque él dijo, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo les vengo a predicar. ¿Cómo es posible que yo adore a quien no conozco? No sé si eso que él les dijo era como una manera de decir, ustedes que son tan inteligentes, ¿no se dan cuenta que adorar lo que no se conoce es un acto casi irracional? Porque ¿cómo sé yo que a quien yo adoro sin conocerle le gusta lo que yo le estoy ofreciendo? Porque no se puede adorar a quien no se conoce, eso es imposible. Usted no se puede enamorar de a quien usted no conozca.
Yo les he dicho, es posible que usted se enamore de alguien a quien usted no haya visto, es posible. Porque aquí tenemos matrimonios entre personas ciegas, no se ven, pero se conocen. Y yo no creo, hermano, que sea inteligente yo ofrecerle algo a alguien que no conozco. De hecho, yo he escuchado, pues dice, oiga hermano, el hermano tal está cumpliendo años, vamos a hacerle un presente. Y dice, ¿y qué es lo que le gusta? Y uno tiene que buscar a alguien ahí cerquita para que le diga a uno, usted que lo conoce. Yo recién llegado aquí, se acercaban a mi esposa para preguntarle qué me podían dar en ese cariño de la iglesia. Y dice, hermana, usted que lo conoce, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué impresión hubiese llevado a la iglesia que ella diga, quién sabe? Alguien diría, ay hermano, imagínese, ni siquiera ya sabe, llevan como 30 años juntos. Eso sería lamentable. ¿Sí me comprende? Pero claro, como ella me conoce, imagínese, los hermanos me iban a hacer frijoles y a mí me cae el mal. Pero dice, no, frijoles no, pero si le dan un helado, hermano, ¿sí me comprende? Entonces, yo creo, hermano, que si hay un mundo que quiere preguntar qué es lo que a Dios le gusta, déjeme, hermano, cañar esta mañana, que nos pregunte. ¿Cuántos creen que esta iglesia sabe lo que a Dios le gusta porque esta iglesia lo conoce? Porque dice, ¿y ustedes por qué cantan así, lloran? Porque a él le gusta que lo canten y que lo alaben, porque nosotros le conocemos. Es decir, nosotros somos los que tenemos que decirle a la gente qué es lo que a Dios le gusta, no la gente a nosotros, afuera no. Porque aquí a veces le tuercen la doctrina a los hermanos, los que no conocen a Dios. ¿Qué tal? ¿Aquí conocemos a Dios, sí o no? Sabemos lo que le gusta. Adorando al Dios no conocido. Vea, amigo, yo le invito, dése a la tarea a conocer a Dios, para que usted sepa qué es lo que a Dios le gusta. La Biblia también habló de aquellos que vivían ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos. Dice, hay gente que vive ajena de la vida de Dios, es decir, ellos de la vida de Dios nada saben, porque hay una ignorancia espiritual en ellos que no les permite entender cómo es el asunto con Dios. Y es apenas normal, la gente que hoy no vive para Dios vive de espaldas porque no sabe qué es lo que a Dios le gusta. Eso, hermano, no queda difícil demostrarlo, no queda difícil. Pero es lo que tenemos hoy en día. Así que yo no estoy aquí hablando de un Dios genérico, sino de mi Dios. ¿Quién es para mí? ¿Quién es para mí? Hubieron hombres en la historia, como este que hemos leído, el de la historia de Abraham, que en su relación con Dios decidieron decir Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi proveedor. En el monte de Jehová será provisto. Escúcheme bien esto, hermano y amigo. Me llama la atención porque él dice en el monte de Jehová. No dice solo que él provee, dice dónde. Es decir, en esa relación que él tenía con Dios, él determina la manera, el lugar y el momento. O sea que esto es un asunto de modo, tiempo y lugar. En el monte de Dios. Claro que esto implica, escúcheme bien, ir más allá de un lugar geográfico. Porque si nosotros no entendemos lo que Abraham quiso decir, entonces cometeremos el error de muchas personas que creen que la bendición está en el lugar.
Por eso es que hay personas que viajan a Tierra Santa, porque creen que la bendición está allá. Yo en la vida que tengo, en mis pocos años, aunque no crea, he vivido y he visto muchas cosas. Si aparece aquí una imagen religiosa, le hacen un altar y la gente peregrina hasta ahí por miles. Porque ellos tienen la idea que la bendición está en el lugar donde apareció la imagen. Si va y Dios usa a alguien para sanar a un enfermo, empiezan a contratar buses para ir hasta allá porque la gente cree que es la persona o que es el lugar. Y eso no es verdad, porque aquí no son las personas las que bendicen, ni son los lugares específicos donde hay bendición. Es posible que Dios use a alguien para que suceda un milagro, pero nosotros tenemos que entender que en esta relación con Dios las cosas tienen que ir mucho más allá, porque a veces las personas vienen a nuestros lugares de predicación y a nuestros cultos, y ellos deben entender que no es el lugar ni el culto, que es Dios el que bendice, y que hay unas condiciones especiales que no podemos pasar por alto, que a la postre son las que verdaderamente cuentan para que muchas cosas puedan suceder. Es por eso que muchos, al no entender esto, persiguen lugares, personas, predicadores, ministerios, creyendo que la bendición está en ellos. Pero nosotros tenemos que entender que esto no depende de los hombres. Hay quienes persiguen ciertos programas, creyendo que la bendición está en los programas. Pero nosotros no seguimos ni hombres, ni programas, ni lugares. Sabemos que no es el lugar, que no son las personas. Sabemos que aquí hay un Dios que es todopoderoso, al cual seguimos, y quien puede obrar. Porque si usted viene al culto porque cree que es este lugar y estas cuatro paredes donde está su bendición, está muy equivocado. Porque se tienen que dar condiciones. Por eso es que hay gente que se siente bien bendecida aquí y no afuera. Porque le pone más cuidado al lugar que al dueño del lugar. Los judíos le dieron mucha relevancia al lugar, al templo, la reverencia en el templo, como si Dios bendijera a la gente solo aquí. Y por eso es que muchos dicen: ay, hermanos, yo cuando voy a la iglesia no me quisiera ir ni de ahí. Y yo digo, algo no anda bien. Porque cuando uno entiende quién es el que bendice, entonces uno sabe que estar aquí es especial. Pero cuando yo me vaya en las eras, Dios sigue siendo igual de especial. Y en mi casa Él sigue siendo igual de especial. Es que este Dios no cambia al cerrar las puertas de este lugar. Este Dios sigue siendo el mismo, hermano. Jesucristo es maravilloso. El día que usted sienta más paz aquí que en su casa, algo no anda bien. No, hermano, que uno entra a ese lugar y hay música cristiana. Ay, hermano. Y se siente. ¿Y en su casa qué se siente? Y yo quiero con este mensaje que salgamos de esa religiosidad que a veces tenemos, para que entendamos que no son los lugares los que bendicen, ni las personas. Ay, hermano, es que si usted viera ese predicador, hermano, y uno cuando lo ve se le ponen los pelos de punta, y cuando no lo ve, ¿qué le pasa? Yo no quiero hablar mal de las personas que Dios usa, que las siga usando, pero yo hace mucho rato sé de dónde viene mi bendición. ¿Sí me comprende? Porque si no, seguiremos persiguiendo personas como la gente afuera que no conoce a Dios lo hace. Esto es cristianismo, hermano.
En el cristianismo aquí el más grande es Jesús de Nazaret. Él es la bendición de mi vida y de tu vida. Él es la bendición de esta iglesia, ¿sí o no? Él lo dijo. Sobre esta roca edificaré. Pero la gente cree que esa iglesia son muros, son columnas, son sillas abollonadas. Es aire acondicionado, tapete, púlpito, micrófono. No, la iglesia entonces es ¿qué? Personas. Escuche, no son edificaciones, no porque sean malas, pero la iglesia primitiva no tuvo por lo menos sus primeros años templos propios. No lo sabían, pero sí había derramamiento del Espíritu Santo. Porque el dueño de esta iglesia no se derrama en las paredes, ni quiere que tiemblen las paredes. Yo he escuchado gente que, hermano, oremos para que las paredes tiemblen. Ojalá que no tiemble ninguna pared, ojalá que le tiemble el corazón es a usted y a mí. Él aquí no se derrama sobre las sillas, sino sobre los corazones. ¿Y cuántos corazones vinimos esta mañana dispuestos para que el Dios de la gloria nos toque y nos cambie? ¿Sí o no? Claro que tener comunión es importante. Yo no le quiero restar importancia a esto. Yo quiero que usted me comprenda. Porque el día que nos cerraron los templos, muchos se confundieron. Y el día que les dijeron, si van a ir, se ponen tapaboca. Dice, hermano, nos van a quitar la libertad. No, es que la libertad no está aquí. La libertad está aquí. A mí me pueden tapar la boca, pero es que yo adoro a Dios es con el corazón. Hermano, que nos ponen el tapaboca ahí para uno cantar. Cante con el corazón. Y nos quitaron los tapabocas y algunos como que se los dejaron puestos. ¿Cierto? Mire, hermano, ¿por qué lo digo? Porque no fue el monte lo que movió la mano de Dios, fue la obediencia de Abraham. Cuando dijo, en el monte de Dios será provisto. Yo quiero que usted entienda, no es el lugar, porque entonces, ¿sabe qué entiende la gente? Dice, ¿quiere que Dios lo bendiga? Suba al monte. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Vaya a la iglesia. Ay, poder. ¿Sí me está entendiendo? No es porque venir aquí sea malo, pero si usted viene aquí y no obedece, puede venir las veces que quiera, nada le va a pasar. Porque eso hay que entenderlo. No fue el monte lo que movió la mano de Dios, fue la obediencia de Abraham. O sea que aquí hay que venir es con obediencia, ¿sí o no? No es venir, es cómo. Porque si tú vienes y no entiendes cómo, nada te va a pasar, te lo aseguro. ¿Y de quién será la culpa? ¿De quién será la culpa? Porque nosotros a veces al no entender esto, calculamos de quién. Calculamos de quién. Yo recuerdo un pastor que llegó a una iglesia y me dijo, hermano, había un hermano allá convertido y su esposa no. Cuando yo llegué me dijo, hermano, me voy porque realmente mi esposa ya no quiere estar más aquí porque ella se identifica mucho es con el ministerio que había antes, así que nos vamos a congregar para donde trasladaron al pastor. ¿Y cuántos llevaban con ese? Con este llevábamos 8 años y ella se identifica mucho. Y él decía, oiga, qué tan raro, y en 8 años no se ha podido convertir ella. Porque uno a veces cree que es la gente, que son las personas. Hermano, esto no funciona así. Entonces alguien viene y dice, ay hermano, lo que pasa es que el pastor culto, el que predicó, es que él no tiene como mucha empatía con el hijo mío o con el hermano. Olvídese de eso. Cuando una persona viene con el corazón correcto, esto no depende de quién esté parado aquí en un púlpito, quién está administrando una iglesia. Que Dios obra por encima de lo que sea, porque el Dios de esta iglesia lo que está buscando es un corazón para demostrarle que Él es capaz de hacer cosas
maravillosas. No es el lugar, no son las personas, soy yo. Abraham subió al monte, Dios le dijo dónde, pero él entendió cuál actitud debía llevar. Hay quienes deseamos ver obrar a Dios, pero a veces le decimos dónde, cuándo y de qué manera. Cuando uno comienza a conocer a Dios, sabe que aquí es a su manera, es en su voluntad, y que las condiciones aquí las pone Dios. El cómo lo determina Él. En este camino no es pactando, es obedeciendo. Escúcheme, porque yo quiero con este mensaje desmontar todas esas basuras que a veces llega a la vida del cristiano y que hay que quitarla de la iglesia. Porque tenemos un mundo religioso que le está enseñando a las personas a hacer pactos con Dios. Tú no tienes cómo pactar con Dios. No tendría yo con qué. Haga un pacto con Dios, hermano, en esta hora. Una siembra. Hermano querido, yo no doy para, yo doy porque. Vamos a dar para que Dios nos bendiga. No, ya nos bendijo y de lo que Él nos ha dado es de lo que nosotros le damos. Siempre aquí te están engañando. Conoce a Dios para que te des cuenta que tú no tendrías con qué. ¿Por qué, pastor? Porque aquí llegamos todos con las manos vacías. ¿Y quién nos las ha llenado? Así que sería una arrogancia. David dijo, de lo recibido de tu mano. Eso es sensato. Pero hay gente que cree que puede pactar con lo que no tiene. Yo voy a su casa. Dice, pastor, visíteme. Pero por favor tráigame algo de la canasta de obra social, que no tengo nada. Entonces yo hablo con las hermanas y digo, llevémosles galletitas, pan, quesito, panela, chocolate, que la hermanita está necesitada. Voy, dice, hermana, aquí le mandaron. Dice, pastor, espere un momento, yo le hago un chocolatico con pan y quesito del que me trajo. Entonces ella me lo trae. Yo le digo, uy, hermana, usted sí es generosa, hermana. Yo no he conocido gente tan generosa como usted, muchas gracias. ¿Qué me diría ella? Dice, pastor, es que nada tenía. De lo que usted me trajo fue lo mismo de lo que yo le di, porque nada tenía. El problema que tenemos es que no hemos traído nada. Dios nos da, uno le devuelve y después quieren que lo aplaudan a uno. Y si uno no lo aplaude, se mete en un problema. Usted sí que, ay, qué bendición usted. ¿Cuál bendición? Aquí no trajimos nada. Aquí lo único que hacemos es recordar de dónde nos sacó el Señor, qué era lo que teníamos y qué es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Decirle, Señor, gracias, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso, yo creería que es lo más sensato. O no sé aquí quién trajo bendición para dar. Aquí ninguno trajo bendición, aquí la bendición nos la ha dado el Señor. Lo que hemos aprendido es a ser agradecidos con Dios. Así que aquí no es pactando, aquí es obedeciendo. Aquí no es ordenando, aquí es esperando. Que yo he dicho, es que hermano, que usted tanto que lleva orando, demándele eso a Dios. Yo me he preguntado, o sea, ¿le pongo una demanda? No entiendo. ¿Le exijo? ¿Se lo demando? ¿Se lo exijo? ¿Se lo ordeno? Sí me comprende, porque hay quienes ven en la oración como la oportunidad como para ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Hermano, ¿qué le podrá uno decir al Señor?
Cualquier cosa que usted de buena voluntad le quiera sugerir, hermano, yo le aconsejo, no lo haga, Él ya lo sabe todo. ¿Acaso ellos no vieron una necesidad en medio del pueblo, que llevaban 3 días persiguiendo al Señor, escuchando sus cultos en confraternidad 3 días, y cuando fueron a ver se les había acabado la comida? Y se fueron a hacer una reunión y no invitaron al Señor. Dice, hermano, ¿qué hacemos aquí? Que la gente, y me dijo, Felipe, vaya, dígale al Señor que le tenemos la solución. Que mande la gente para sus casas antes de que se mareen en el camino, porque ya no hay nada que comer, para que vea que el Señor mismo le decir, oiga, qué bueno, ustedes sí que piensan bien. Se fue el Señor, Señor, ¿cómo está? Dijo, muy bien. Dijo, Señor, esta gente tiene hambre, nosotros acabamos de hacer una reunión y le tenemos una salida a toda esta gente. Dijo, ¿cuál es? Dijo, que se vayan para la casa, que coman allá. ¿Y sabe qué dijo el dueño de esta iglesia? Dijo, donde me hubieran invitado a la reunión les hubiera dicho, pero como no me invitaron, ustedes sacaron sus conclusiones. ¿Sabe qué tienen que hacer? Dijo, ¿qué? Denle ustedes de comer. ¿Nosotros? Sí, Señor, ustedes. Y le vamos a dar de comer con 5 panes y 3 peces. Dijo, sí, con eso. ¿Y cómo? Eso no es problema suyo, haga sentar la gente, ese ya es problema mío. Porque con el Dios de esta iglesia es así, uno cree que le puede ordenar. Hermano, créame, Jesucristo sabe lo que ha de hacer. Aquí no es ordenando, aquí es esperando. ¿Y cuántos creen que Él hará? ¿Cómo? A su manera, no a la nuestra. Esa es la manera de Dios. Aquí no es exigiendo, es reconociendo. La vida cristiana no es para exigir, es para reconocer. Porque yo he visto muchas veces, ay hermano, yo que llevo tantos años en la iglesia, yo que me he guardado. Usted no se ha guardado, aquí Dios lo ha guardado. Pero hay gente, hermano, que medio crece en esto y hace unas exigencias. ¿Sí o no? Hermano, que lo veo como incómodo. ¿Qué le pasó? Que yo vine, hermano, aquí a sentarme en estas sillas y me tocó en unas de plástico. Tranquilo, ¿algún problema? Si nos toca sentarnos en el suelo, nos sentamos en el suelo. Que yo me fui a tomar el tinto y se me comieron la galleta, hermano, que yo aquí no vuelvo. Por favor. ¿Sí o no? Que hermano, que ese predicador que nos tocó esta mañana, no había más presupuesto, pero no es hija. Cómase lo que Dios le dio con gratitud. Después le traerán un teólogo, pero tranquilo. Aquí le recibimos a Dios todo lo que nos dé. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Nosotros aquí no vinimos a exigir, hermano. Aquí fui a reconocer que estamos bendecidos, ¿sí o no? ¿Cuántos estamos aquí muy bendecidos por Dios? Y eso se lo reconocemos. Nos vamos a enredar entre nosotros. ¿Sí me comprende lo que le quiero decir? No es cuestionando a Dios. Aquí es creyendo. Es que esa es la vida cristiana. Aquí no es viviendo. Aquí es muriendo. Aquí no es subiendo, aquí es bajando. Aquí no es pidiendo, aquí es dando. Aquí no es ganando, aquí es perdiendo. ¡Qué vida cristiana tan rara! Muy rara, pero así funciona. Porque el Dios de esta iglesia dice cómo es que esto funciona. Más bienaventurado es recibir. Así funciona. Hermano, yo no doy porque no tengo. De pronto usted no tiene, es porque no da. Hermano, esto aquí funciona al revés. Porque Abraham dijo, en el monte Moriah será provisto. Es decir, él puso las condiciones. ¿Usted cree que él lo pudo haber bendecido en otro lugar, sí o no? Y de otra manera, sí o no. Él lo pudo hacer. Pero ¿sabe qué le gusta al Señor? La obediencia. Si Él nos hubiera dicho que las cosas fueran de otra manera, no tendríamos problema, pero yo creo que Abraham dice, hermano, haceme subir allá 3 días de camino, viendo que me lo pudo decir acá. Es como cuando uno quiere bendecir a alguien y dice, venga, para acá, venga. Y dice, ¿qué?
Venga, lo que me va a decir, dígamelo aquí. Dice, suerte, mijo, venga para acá usted. Cierto. Y el que sube, la bendición. ¿Qué pensaría Yader? No haber ido. Así es con Dios. Dios a veces le dice a uno cómo y uno se la quiere cambiar al Señor. ¿Cuántos creen que aquí está el Dios que bautiza todavía con el Espíritu Santo? No sé, se me vino esto aquí, eso no está, pero lo voy a decir. Vea, hay gente, hermano, que lo saben, pero no saben cómo. Se dice, sírvame, camine, adóreme, humille. Pero hay gente que dice, si quiere que me bautice, él verá. Y son todos cantando y él mirando para arriba. Así no es. ¿Sí o no? Él verá si me bendice. Que me bendiga. No, así no es. Él dice cómo. Aleluya. ¿Cuántos creen que aquí hay bendición de Dios para todos los que le buscan? A Dios hay que buscarlo. Él dice cómo. A Él le agrada. A Él le gusta. Él quiere gente obediente en medio de la iglesia. Porque lo que ese monte significa es visto por Dios y no es solo observar, es proveer. Porque cuando Dios ve tu actitud, las cosas cambian. Fíjese, no es el lugar, es tu actitud. Cuando uno entiende eso correctamente, hermano, uno sabe que donde sea, Dios a uno lo bendice. Donde lo pongan, donde me quiera poner. Abraham lo descubrió. Dijo, no es el lugar, es mi actitud delante de Dios. Cuando les dio la tierra para que ellos pudieran tener sus ganados, ¿qué fue lo que vio Lot? ¿Usted ha leído? La llanura de la tierra que se extendía hasta Sodoma y Gomorra. Cuando vio esa tierra planita, le dijo, tío, esa tierra para mí. Y yo, hijo, para la montaña, hijo, donde quiera. Yo con Dios me meto donde quiera. Y Lot se quedó con la llanura y casi se pierde en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se quedó con la montaña y estaba súper bendecido. Porque no es lo que te parezca ni lo que me parezca. Aquí el que bendice es Dios. Aquí nos pueden poner en un pantanero y Dios en ese pantanero nos bendice. Esta iglesia no es bendecida por lo que tiene, sino por a quien tiene. Aquí pueden quitar el tapete y Dios sigue bendiciendo la iglesia. ¿Cuántos aquí hicimos cultos en lugarcitos de tierra? ¿A cuántos nos tocó? ¿Y estaba Dios o no estaba Dios? Estaba. Pero me perdona, porque uno ha escuchado gente que dice, hermano, ¿por qué no dice? Ay, hermano, es que hacía mucho calor. No, está bien, yo sé que el calor nos incomoda, pero de eso no depende la bendición. ¿Sí me comprende lo que le quiero decir? Cuando uno comprende eso, uno dice, no importa, yo con Dios donde sea y para las que sea. Ya lo hemos entendido. Por lo menos a mí me costó, soy sincero. Pero cuando uno lo entiende, ay, hermano, uno no tiene problema. Yo ya no tengo problema con eso. Porque yo sé que el que bendice es Dios. ¿Sabe que yo estaba entre compañeros algunos? Hermano, hay 3 cultos. ¿Quién predica el primer? Hermano, yo. Y yo el último. Y el de la mitad dijo, uy, hermano, el de las 2 de la tarde que es el más pesado. Hágale usted. Porque ahí la gente se duerme y yo que se duerma, no importa. Porque yo sé que el que bendice no es el predicador sino Dios. Póngame en donde quiera, a la hora que quiera, eso a mí no me interesa. Porque como yo sé que esto no es mío. Y si Dios los deja dormir, no es problema mío. Sí, porque ustedes son de Dios, así está el pastor predicando y el que estaba ahí se durmió. Y el pastor le dijo, hermana, tóquele el hombro a su marido ahí que se durmió. Dijo, tóqueselo usted que fue el que lo hizo dormir.
Hermano, estamos en las manos de Dios. Dios dijo en el monte, en el monte. Dijo en el valle, en el valle. Si dijo en la casa, en la casa. Señor, diga dónde y yo le creo. Diga dónde. ¿Por qué? Porque mi bendición es Él. Mi bendición. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro de esta iglesia, de su vida y de mi vida? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Hermano querido, cuando Dios ve la actitud nuestra, las cosas cambian. Cuando entendemos correctamente cómo funciona esto, no tenemos problema. Estamos en las manos del Señor. Y donde Dios diga, ahí Dios te va a bendecir. Aunque no te parezca. Pero no sé si ustedes captaron que Abraham, cuando fue a subir, a él lo habían invitado a sacrificar a su hijo. Y dejó los criados acá y dijo: no se preocupen, nosotros iremos, adoraremos y dice Abraham, pero usted lo invitaron fue a sacrificar a su hijo. ¿Por qué no dijo iremos y yo volveré? Pero el Nuevo Testamento dice de Abraham, el Señor dice, Abraham sabía que si sacrificaba a su hijo, Dios le levantaría hijos aún de debajo de las piedras. Casi que él dice, si se lo sacrifico y lo mato, entonces Dios me va a regalar otro, o Dios lo va a resucitar, o no sé qué hará Dios, porque Él me prometió un hijo. Y yo a Dios le creo. Y si hoy me lo está pidiendo, yo se lo entrego. Él sabrá para qué. Pero yo sigo confiando en el Dios que da y en el Dios que quita. Y puedo decir esta mañana: en todo sea Dios glorificado. ¿Sí o no? Iremos. Eso es convicción. Yo voy y vuelvo. Estoy en las manos de Él. ¿Por qué me ha pedido eso? No sé. Él sabe. Él sabe. Así que ¿quién es Él para ti? Porque te va a pedir cosas a ti. Él va a hablar es contigo. ¿Y a cuántos Dios nos ha pedido cosas? ¿A cuántos Dios nos ha pedido que renunciemos, hermano, a cosas? Y a veces nos parece ilógico. Pero si Él lo dice, hágalo. Hermano, hágalo. No tenga temor. No rehúse entregarle a Dios algo que le pida. Yo se lo ruego, ¿por qué? Porque usted verá la mano de Dios. Usted verá un Dios maravilloso haciendo cosas. Ese pastor duele, claro que duele. Y angustia. Eso genera angustia. Dime uno con el hijo 3 días. Y él tener que decir, Dios es muy bueno, papito, Dios nos ha bendecido, y sabiendo que el sacrificio era Él. Y después de oír de ese Dios tan bueno, dijo, papi, pero aquí hay leña, hay fuego, están las piedras, no veo el sacrificio. Y él amarrándolo. Dijo, acuéstese ahí, mijo. ¿Usted cree que él no tenía el corazón en la mano? Él dijo, mi hijo, yo sé que Dios se proveerá de cordero. Y no era charlando, alzó el cuchillo. El Señor no esperó hasta que lo amarraran ni hasta que subiera. Con Dios es así. Cuando alzó el cuchillo, escuchó la voz del Dios que provee. ¿Cuántos creen que esta iglesia tiene un Dios que provee? Aleluya. Hermano, lo hemos visto una, otra y otra y otra y otra vez. Y Él no falla. Créeme, no falla, nunca falla. Nunca falla.
Cuando tú crees que ya, aparece el de siempre. Aleluya. Aleluya. Yo vi una situación muy difícil. Y sabe que yo le dije al Señor ese fin de semana que si la situación no cambiaba, yo me devolvería. Yo era pastor asistente. Y para mí fue muy duro tener que tomar esa decisión porque yo sentía que Dios me había llamado, pero hermano, yo llegué a un punto que sentí no poder. Y sabe que uno entiende que es Dios, porque mi pastor siempre fue muy generoso conmigo. Yo al hermano lo amo y con el alma, y tengo una gratitud con él, y no creería yo que estuviera hablando mal de él, porque mi esposa sabe lo generoso que fue con nosotros. Pero Dios a veces cierra todas las puertas para que uno pueda experimentar el Dios tan grande que uno tiene. Y sabe, hermano, que yo le dije a él ese domingo, y casi que al lunes era la decisión. Y uno de los diáconos que no fue me llamó en la tarde. Me dijo: hermano, yo necesito que usted venga urgente a orar por mí y por mi esposa. Era inconversa, porque tengo una gran necesidad. Y yo le dije: Señor, y ahora tengo que ir ahí a orar por él con una gran necesidad, y tú que no has suplido la mía. Y la mía era económica, y 3 niños. Y créame que me fui en obediencia, hermano, pero con el corazón en la mano. Y cuando llegué, ¿sabe qué me dijo? Dijo: yo no necesito que usted ore por mí. Yo lo llamé fue para orar por usted, porque yo no pude ir a la dominical y el Señor me dijo que le comprara esto que usted necesitaba. Hermano, uno dice: me dio el Señor para seguir caminando otros días. ¿Y sabe cuántos días más después de eso? Ya van 20 añitos más después de eso, donde Dios a uno le da fuerzas para que uno pueda con convicción decirle a la gente que aquí no estamos hablando de un Dios genérico. Es mío, mi Dios, es tu Dios, el que me llamó y te llamó. Yo quiero recordarle esta mañana que el que te dijo que subieras al monte fue Él. Aquí no te llamó ningún hombre, aquí te llamó fue el Señor Jesucristo. Y no sé cuántos creemos esta mañana que Él todavía está aquí para responder, pero que Él demanda de muchos de nosotros, ¿sabe qué? Obediencia. Aleluya. Que podamos mirar con sensatez quiénes somos, porque ¿quién es Él y quién soy yo? Y no podemos tergiversar ciertos valores del yo, porque eso es lo que me preocupa. Porque cuando uno tampoco entiende o cuando no entiende bien quién es, se vuelve altivo o arrogante, y a veces a tener hasta un orgullo desmedido. Me parece que debe existir un equilibrio. Claro que no podemos ser autodespectivos. Claro que debemos tener, hermano, un concepto equilibrado de quiénes somos. Tampoco una persuasión negativa, pero no ser narcisistas. Porque a veces tener una imagen exagerada de lo que somos nos lleva a la altivez. La sensatez tiene que ver con reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho. Cuando yo puedo comprender lo frágil que es la vida, entonces puedo entender que no soy más que neblina
Y cada día no es más que una oportunidad para agradecer a Dios y para entender que la vida me invita a hacer algo por los demás. Que estoy acá para bendecir y que no puedo pretender que todo gire a mi alrededor. Simplemente soy alguien a quien Dios puede usar para bendecir a otros, no con lo mío, sino con lo que Él me ha dado, sin sentir derecho a mirar a nadie por encima del hombro, sin complejo de superioridad, pero tampoco de inferioridad. Que yo pueda entender que aquí no se puede ser egoísta, aleluya. Que no puedo creer que lo único que puedo lograr es mi propio beneficio. Estamos acá siendo bendecidos para bendecir. ¿Quién soy? Un instrumento en las manos de Dios, una vasija de barro, corto de días, finito, pasajero, limitado, polvo, flor del campo. Por eso David dice: ¿quién soy yo? Pero algunos dicen: usted no sabe quién soy yo. Es mejor decir quién soy yo. Entender quién soy yo. Parte de entender que todo lo que tengo es de mi Cristo, por Él y para Él. Por Él y para Él. Entender quién soy yo es entender que simplemente doy de lo que me dan. No tengo nada de qué gloriarme. Nada es nada. Y tú tampoco. ¿Por qué? Porque nos tienen que recordar nuestra vocación, como por si se nos olvida. Mira, hermanos, vuestra vocación. No soy muchos nobles, ni muchos santos, ni muchos poderosos. ¿Quiénes somos? Acuérdese que tú eras de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo. Acuérdate de la cantera donde fuiste arrancado. Ten memoria de dónde te saqué y dónde estabas. ¿Y por qué no calculas hoy dónde estuvieras si no tuvieras al Señor? Alguien dice: estuviera muerto, pastor, estuviera en la ruina, en la miseria espiritual, no estuviera aquí, fuera un fracasado. Bueno, ¿y qué te pasó? Pues que el Señor te encontró, te limpió, te lavó, te tiene aquí y te ha dado su Espíritu Santo a ti y a mí. Eso es sensatez. Sentirme agradecido con lo que Dios me ha dado. Creer que merezco algo mejor que usted, porque estoy parado aquí, soy el pastor. Es no entender lo que Dios ha hecho en mi corazón. No soy pastor por ser mejor que usted, ni siquiera lo entiendo, pero sí sé que ha sido Él. Yo no pensé estar aquí, Él me llamó y le debo mi vida completa. Y se la debo al servicio a la iglesia. No te excuses cuando me busques. Es que me duele, hermano. Qué pena, pastor. Usted tan ocupado. Por favor. Por favor. Es que si usted no me busca, yo sería un vago aquí. Sí, hermano, usted sabe, una eminencia como uno. Tan ocupado. Aleluya. ¿Qué voy a hacer si yo no tenía vida y Él me la dio? ¿En qué me la voy a gastar sirviéndole a la iglesia? Hermano, nunca piense que para mí es gravoso que usted se acerque. No. Si con algo puedo serle de bendición, lo haré con todo el amor. Sé que no tengo mucho, pero lo que tengo quiero entregarlo. ¿Por qué? Porque sé que soy frágil,
que soy pasajero, que soy finito, que hoy estoy aquí y no sé si en una hora estaré con ustedes. Esa es la vida. Yo no le puedo asegurar que mañana esté entre ustedes, ni ninguno aquí pudiera asegurarse siquiera un día de vida, pero la verdad es que estás aquí ahora. Y yo estoy aquí ahora. Y la oportunidad de predicarle a esta iglesia es hoy, no en 8 días. Así que yo quiero entregar todo lo que tengo, lo que Dios me ha dado, y nada me deben. Aquí Él me ha salvado, Él me lo ha dado todo a mí y a ti. Aleluya, así que Él debe ser glorificado. Y Él tiene derecho a pedirte lo que te ha regalado. Tú eres estéril. Tenías una esposa estéril, Abraham, y no podías tener hijos en Sara. Y el que tienes te lo di, así que devuélvemelo. Tú estabas muerto en delitos y pecados. No tenías vida, y la que tienes yo te la di. Y si yo te la di, tengo derecho a reclamártela. Y no es una exigencia, es un asunto de sentido común. Si Él nos dio la vida, le pertenece a Él y la vamos a poner en sus manos. No es para que te admiren, qué hermano tan consagrado. Es para que tú simplemente le devuelvas a Dios lo que Él te ha dado. Entrégamela y déjame, yo la uso como yo quiera usarla. Así que estoy frente a un Dios que me dará para que haga, porque quien guarda lo que se le da, se lo quitan, pero el que lo invierte, le da el más. ¿Y cuántos queremos más esta mañana para bendecir esta iglesia? ¿Cuántos años de vida quieres? Y la segunda pregunta sería, ¿y para qué los quieres? ¿Para qué? ¿Qué sueñas tener? ¿Y para qué? Pero ¿cuántos pudiéramos decirle, Señor, si tú me regalas un año más, ¿cuánto vale un año de vida? Pero ¿cuántos quisiéramos decirle, Señor, regálame un mes más, 2 meses más, 6 meses más? Y cuenta conmigo. Aleluya. Aleluya. Aquí estoy, aquí estoy. En tus manos. Comienza a subir. Y deja atrás lo que tengas que dejar y a quien tengas que dejar. Por favor.